La verdad es que en esa época, te voy a ser súper honesta, te estoy hablando de los inicios de los 2000, ¿no? O sea, todavía como que era muy aspiracional lo que hoy ya vivimos cada vez más, ¿no? Y las áreas de recursos humanos eran áreas que le llamaban jefes de personal, le llamaban administración de recursos humanos, le llamaban you name it, ¿no? Y literalmente en mi escuela creo que fue muy vanguardista empezar a hablar de cosas como el DO, como la parte de desarrollo humano, o sea, como que sí le metieron muchas cosas muy interesantes desde el punto de vista del management de HR. Se llamaba psicología organizacional, pero psicología era la verdad bien poquito. La realidad es que era management de recursos humanos. Mi primer trabajo fue en la escuela, no tuvo mucho que ver con eso, era de hecho en el laboratorio de ingeniería. Trabajaba ahí en la escuela y cubriendo un poco mi necesidad de ingeniería, pero muy, digamos, muy ya en mi último momento de la escuela me meto a recursos humanos y es la verdad donde empiezo a vivir la experiencia. Yo trabajé en una empresa mexicana que se llama Televisa. Ese lugar me permitió ver un poco lo que, la verdad, lo que no quería. Es una empresa ultra tradicionalista, ultra old school, honestamente. Querían hacer algo de vanguardia de HR, pero la verdad muy lejos de eso. Y yo creo que yo venía de muy buenos maestros de la escuela que de verdad nos abrieron mucho la mente que HR no era pagar, correr y contratar gente. O sea, de verdad nos inspiraban un montón de la transformación, la cultura, o sea, teníamos una materia dedicada a transformación cultural, de emprendimiento, el pensamiento emprendedor, o sea, de verdad era vanguardista para eso. Entonces yo cuando llego a eso digo, no, o sea, digo, fueron buenas tablas para aprender cosas. Yo estuve en el área de compensaciones. Mis primeros años de carrera estuve mucho en la parte de Comp and Ben y eso me ayudó mucho a entender estructuralmente un área, unidad y conocer con experticia algo y dominar, ¿sabes? Yo trabajé muy profundo en eso de manejar salarios, compensaciones, compensación variable, cálculos, indicadores de HR, o sea, como que me ayudó a entender como muy técnicamente hablando algo que después me ayudó muchísimo. O sea, esa experiencia de C&B fue fundamental para mí, para conectarme con la parte numérica de HR. Me ayudó muchísimo y entender y hacerme una persona ultra data driven. O sea, creo que esa primera parte de mi historia fue fundamental para eso. Y que hoy por hoy es algo que yo he podido enseñar a mis equipos, ¿sí? Y que he podido también dejar un legado desde ese lado en los lugares donde he estado. Que generalmente, tú sabes que nuestras áreas están en esa migración, ¿sí? Pero es algo que yo considero desde muy chica, fue un asset que tenía y que aprendí mucho en esa área y que me acompañó en el tiempo, además de estar en compañías como General Electric, que era ultra data driven, ¿sabes? Entonces creo que eso fue muy positivo. Entonces, mis primeros años C&B. Posterior a eso, me muevo al mundo de supply chain y manufactura muy joven con GE, que fue mi escuela, General Electric, fue un escuelón para mí impresionante. No solamente de las mejores prácticas de HR, porque honestamente en esa época GE era el ícono de HR de 2 mejores prácticas mundiales. O sea, yo aprendí de los mejores y aprendí de líderes increíbles que me ayudaron y a la fecha son grandes amigos míos y gente que aprecio, que quiero un montón y que sigo aprendiendo y conectándome con ellos para seguir, digamos, como mi especie de mentores, ¿no? Tengo un grupo muy importante de gente allí que alrededor del tiempo me ha acompañado en mi carrera y me dejó todo, o sea, allí me dejó todo, me dejó mi formación, mi disciplina, mi gestión de HR, me ayudó a entender las mejores prácticas, me ayudó a entender de un montón de temas de una amplitud tan importante. La verdad es lo que me ha hecho lo que soy hoy en muchísimos sentidos. Estuve en negocios de manufactura y supply chain, estuve en corporativo, estuve en negocios, por ejemplo, de mucho volumen de gente, estuve en negocios de long cycle, de short cycle, como aviación, long cycle, oil and gas, short and long cycle, estuve en transportation rail, ¿no? Estuve en negocios de diversas índoles, con industrias súper diferentes, con retos muy distintos, manejando unions, manejando fuera de México, Latinoamérica, trabajé con plantas de manufactura, centros de servicio, yendo a los campos, por ejemplo, con oil and gas y subiéndome a una plataforma petrolera, estando en reuniones con clientes muy diferentes como el gobierno. O sea, la verdad es que una experiencia increíble, una experiencia que me permitió ampliarme hacia otros países y además de eso trabajar con equipos de bastante volumen. Y creo que otra cosa muy importante fue trabajar mucho con la parte de M&A, que eso es una que derivado de eso es que tengo hoy. O sea, mergers and acquisitions es un tema que hoy para mí sí creo que me puedo enorgullecer que conozco y sé,
y mucho fue por la oportunidad que tuve en GE de hacerlo en diferentes frentes, con diferentes adquisiciones, tanto desde el due diligence como la integración, la fusión, y eso también me permitió desarrollar habilidades de change management y de mucho la parte como de implementación y como mucho esta parte de building, ¿no? Que creo que de ahí viene mi historia de builder, porque justamente en M&A haces mucho eso. Cuando tú adquieres compañías, cuando fusionas compañías, hay mucho building de por medio y mucho la parte de transformación cultural, que creo que es otra parte también que me gusta muchísimo y creo que me ayudó mucho a aprenderla. Y de ahí, de toda esa historia de 11 años, me voy al mundo de fintech. Un punto de reflexión interesante sobre GE y sobre una herramienta de talento. GE era una compañía muy radical en muchos sentidos, en muchas cosas. Para bien y para mal había ciertos temas que sí era DNA GE. Como cualquier cultura ultra fuerte, obviamente tiene sus upsides y sus downsides, ¿no? Este tema, por ejemplo, del 70-20-10, que era ultra radical, en donde tú sabías en GE que cada año la licuadora llegaba y decía, a ver, clasificación obligatoria. Los top talents, los mids, los strong performers y los low performers. Y literalmente, forzadamente, hacíamos esa clasificación y tú entrabas a esa clasificación. Y la teoría detrás de eso era que detrás del funnel siempre te ibas a quedar con lo mejor. Honestamente, te digo algo, o sea, cuando tú vives esas culturas, te adaptas a la cultura y finalmente creo que la mejor enseñanza de eso es que la diferenciación, o sea, que es muy importante siempre, obviamente, apuntar hacia una alta ejecución en la organización. Lo que yo te puedo decir hoy, después de varios años de salir de esa cultura, es que para mí la diferenciación del talento no está solamente en el performance, está en muchas más cosas e inclusive yo cuestiono mucho la diferenciación del talento, para serte honesto. Creo que no sé si incluso la diferenciación del talento va a llevar a una organización a ser verdaderamente eficiente. Me parece que es el reconocimiento de que la gente que tienes está para lo que necesitas. ¿Me sigues? Y yo creo que eso no necesariamente ya está en una herramienta como esa. Me parece que esa herramienta, a ver, yo que en el contexto de esa cultura funcionaba, ¿sí? Pero yo no pienso que es una herramienta que pueda caberle a todo el mundo, ni tampoco creo que hoy por hoy pueda ser la mejor forma de gestionar las personas. El rendimiento humano, human performance, son esas capacidades y limitaciones humanas. ¿Qué hace la gente y cómo lo hace? Es esa contribución del ser humano al desempeño del sistema. Volviendo a la historia, una reflexión sobre este modelo de evaluación por desempeño. Y esos sistemas donde premian a la gente, la llevan a crecer, o si no crecen, la sacan de la compañía. El famoso up or out. Yo no digo que no está up or out, sí, pero yo no solamente considerando el performance, es que hay muchas más cosas detrás. O sea, G lo tenía ultra abocado a performance, ¿listo? Está bien, pero eso te modulaba otros comportamientos que yo pienso que no ayudaban. Por ejemplo, que pudieras tener gente que no necesariamente, a lo mejor el how era el mejor, o que a lo mejor ciertas demostraciones culturales que tú esperabas tampoco lo fueran. Poco a poco fue evolucionando eso, le metimos el tema de principios, se evolucionó, pero yo creo que existen maneras todavía más, no sé, yo diría más care, un poco más asertivas de manejar el talento que no solamente sea un solo ingrediente. Yo sí creo que hay que tomar decisiones oportunas con las personas, porque postergar las decisiones no ayuda a nadie, no ayuda al negocio ni ayuda a las personas. Cuando tú postergas decisiones con la gente, si no está funcionando, es que definitivamente no estás actuando sobre algo que no está haciendo bien a ninguna de las partes. Y nosotros como people no podemos permitir generar una afectación ni a la persona ni al negocio. Y tenemos que vigilar por eso. Y muchas veces Latinoamérica, especialmente con Latinoamérica, habiendo yo haber vivido otras culturas, teniendo una experiencia más global, creo que nos cuesta mucho trabajo esta parte de enfrentar el conflicto y enfrentar la situación difícil con alguien, de decirle lo que tú esperas, porque crees que decirle las cosas que no quieres escuchar es malo. Y eso tiene que ver con el feedback, ¿no? Mucha gente vemos el feedback como algo negativo, pero la realidad es que es todo lo contrario, porque simplemente tener la visión de algo, ya sea positivo o negativo, ante algo que puede ser mejor. Yo pienso que no hay un modelo bueno o malo, hay un modelo que se adecua a las necesidades de lo que tu cultura quiere y necesita y tú quieres acomodar on shape en la organización.
organización, ¿sí? Y no creo que tú como profesional de people debas de poner o encasillar algo que aprendiste en algún lado y digas, esto mismo va a funcionar aquí, porque hay mucho y justamente en este mundo de startups me ha dado la oportunidad de verdad de vivirlo y sentirlo y aprender, que desaprender es muy importante, ¿sí? Que no todo le cabe a tu contexto y que nosotros tenemos esa responsabilidad de no solamente agarrar un framework y creer que eso va a funcionar en todos lados porque le funcionó a tal, sino que sencillamente es qué es el tipo de cultura y organización que quieres construir y con eso poner las cosas que le funcionan a ese contexto. Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión: cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias de nuestra página de LinkedIn o averiguando más en hackersdeltalento.com. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Esta hacker mexicana quería un cambio de vida laboral. Para mí ya era un tiempo razonable de decir, creo que aquí mi misión está cumplida. Yo no quería, yo me monté en un mundo con GE donde HR tenía una silla fundamental y estratégica, así, ¿no? O sea, quien fuera de HR tenía una silla de importancia, de relevancia, de poder, de todo, ¿sí? En GE. Pero yo sabía que eso en el mundo de afuera no era así, ¿sabes? Que esa silla te la tenías que ganar. Yo, gracias a Dios, me formé en un lugar donde esa silla ya estaba hecha, ¿no? Ya tenías ese buy-in desde antes, ¿no? O sea, lo que dijera HR era importantísimo. O sea, para allí los líderes tenían dos manos que se llamaba finanzas y recursos humanos. O sea, así de importante, ¿sí? Pero yo sabía que afuera no era así. Entonces, por un lado, quería yo probarme en ese mundo afuera y por otro lado, quería aprender de otra industria distinta. Y yo sabía que las industrias digitales, las industrias de tecnología y toda esa historia iba a ser, pues se escuchaba que iba a ser el futuro. Te estoy hablando principios de los 2010. Entonces, en ese entonces, justamente entra Mastercard a esta historia y me toca una súper interesante experiencia de ver a un Mastercard transformarse como una empresa digital y de fintech, de venir del financial service tradicional, de los productos de crédito, débito y demás, a mutar a un negocio totalmente diferente de digital wallet, blockchain, de cosas así que en ese entonces empezaban a hablar y que cuando se empezaba a hablar de eso, de financial inclusion y de toda esa historia, le hablábamos en chino a la gente, ¿no? Y hoy por hoy veo y digo, wow, ¿no? O sea, como una compañía como esa, en esos ecosistemas, han ayudado al progreso de los países. O sea, si tú ves, por ejemplo, Brasil, es un lugar donde la gente está ultra bancarizada y que eso ha permitido a otras industrias crecer y escalar como el e-commerce, ¿no? O sea, hoy por hoy el comportamiento del cliente de allá es una cosa de locos, ¿no? O sea, la bancarización ayudó a escalar la economía del país, ¿no? Entonces, para mí eso se me hacía fascinante. Y además de que Mastercard fue una gran oportunidad para mí para irme fuera de Latinoamérica, que yo quería vivir fuera de Latinoamérica y poder tener experiencia más global. El reto era apasionante. Abrió oficinas nuevas de Mastercard, nuevo mercado. Empezar de cero en un país. Llegas al país así como que, y aquí no somos nadie, ¿no? Entonces, no sé, por decirte, Jamaica, ¿no? Yo nunca había ido a Jamaica, en mi vida había ido. Entonces, de repente llegamos a Jamaica y, bueno, listo, ¿cómo empezamos, no? Entonces, de hacer el plan de trabajo de la estrategia con los country managers, con el general manager de todo ese clúster, desde ver hacia dónde tendría que ir el país, cómo construyes una estructura alrededor de eso, qué teníamos que poner, hacer un diseño organizacional from the scratch, meterle todos los streams operativos a eso, cómo le vas a pagar a la gente, qué le vamos a pagar a la gente, qué le vamos a ofrecer a la gente, cómo nos ofrecemos al mercado, cómo traemos gente a quien necesitamos, qué tipo de perfiles hay, cómo conecto con el footprint local, cómo aprendo a ver cómo es la cultura, qué necesitamos, qué debemos de construir localmente, que se hable con lo que somos como compañía, cómo hablamos de nuestra marca hacia la gente, el employer branding, cuál es nuestro value proposition local, o sea, mucha cosa, ¿no? Es como empezar de cero, era como empezar una compañía cada vez y eso lo hice 9 veces. Entonces creo que esa parte y ese músculo fue lo que me inspiró un montón a venirme a este mundo. Así que deciden regresar como pareja de Estados Unidos a México.
una coyuntura personal. Y después de estar haciendo una maestría en Berkeley en temas de innovación, quiere estar en el mundo del emprendimiento, quiere conectar con ese espíritu emprendedor familiar. Llega a Rappi en el 2020.